Ya chicos, buenas tardes. Por asuntos de inconvenientes de la plataforma Meet, que está al parecer caída, porque traté de ingresar a la plataforma, pero no hubo caso. No podía generar link, no podía ingresar, nada. Incluso hasta el correo Gmail estaba con problemas. Voy a grabar la clase directamente y la voy a subir después al grupo en Facebook y a YouTube y les comparto el enlace. Perdón por el inconveniente, pero yo no manejo, digamos, el asunto del funcionamiento de las plataformas, nosotros las utilizamos solamente. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es una clase, es cortita, no es tan larga, así que el video no va a ser tan largo, que tiene que ver, como ya entramos de lleno a lo que es, digamos, la materia en la segunda unidad o el proceso de colonización de Europa en América, específicamente la colonización española en América. La clase pasada estuvimos viendo lo que eran las instituciones coloniales que se instauraron acá, funcionamiento administrativo, tanto en España como en América. Y el día de hoy vamos a entrarnos un poquito a lo que es la ciudad colonial en América y el proceso de evangelización, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es conocer y aprender la importancia y el rol de las ciudades en la sociedad colonial americana. Por lo tanto, ¿qué vimos en la clase anterior? Lo que les mencionaba, vimos las autoridades e instituciones coloniales, teníamos en la cabeza al rey, que estaba, digamos, por sobre lo que iba a ser el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y el representante directo del rey acá en América iba a ser el virrey, que era como un vicepresidente, un vicerrey, pero acá en América. Y debajo de él iban a existir eh, unidades administrativas que van a estar totalmente en América, que van a ser la Real Audiencia, los gobernadores, que eso van a ser de las capitanías generales o de los países que vamos a conocer hoy en día, va a estar el corregidor y el cabildo, que sería la última autoridad hacia abajo, que lo podríamos comparar con lo que son hoy día los alcaldes, ¿ya? Eso fue lo que, digamos, la división administrativa que produjo el Imperio Español para poder gobernar de mejor manera en América, ya que América era un continente que estaba bastante distanciado de manera territorial hacia lo que es Europa, y la comunicación que había en ese entonces no era muy expedita. Una carta, por ejemplo, podía demorar 3 meses en llegar y en 3 meses se puede cambiar la situación completa de un país, de una capitanía, del virrey, puede haber muerto alguien, una guerra civil, etcétera. Es mucho tiempo. Entonces tenían que haber representantes que pudieran, en base a lo que el rey quería, poder gobernar acá en América sin tener que depender diariamente del rey. Y lo que les decía, el día de hoy vamos a ver a grandes rasgos lo que fue la ciudad colonial. Cuando llegaron al continente, los españoles intentaron reproducir en América el sistema de organización urbana que funcionaba en la península. O sea, ellos trataron de traer el mismo modelo de ciudad que había en Europa y ponerlo acá en América. Por ello, una de las primeras tareas que realizaban las huestes de conquista era tomar posesión del territorio en nombre del monarca, o sea, en nombre del rey, y fundar una ciudad. Apenas llegaban a un lugar donde ellos veían que podían colocar un asentamiento, una ciudad, lo que ellos hacían era fundar una ciudad y esta ciudad se empezaba a ordenar de la forma que se hacía en Europa. Esta forma se va a conocer como el plano damero y que nosotros lo vamos a conocer muy bien porque es similar o tratando de que sea muy igual a lo que es un tablero de ajedrez o un tablero de damas, o sea, en cuadrículas. Por eso es que incluso hoy en día nosotros vemos que Chillán está, digamos, su ordenamiento, sobre todo en el centro, en cuadrículas, en cuadros. Y por eso es que nosotros hablamos en las distancias de cuadras. Por ejemplo, a una cuadra, a 2 cuadras, eso es referencia a que las ciudades se trabajan y hacen funcionar en forma de cuadrados. Ahora, hoy en día vamos a ver que hay ciudades que tienen calles o las cuadras que nosotros llamamos, que son
rectangulares, que son en formas de triángulos, con puntas, dos calles que se separan, dos calles que llegan a una sola, pero antiguamente era todo, digamos, cuadradito, todo, digamos, como lo más ordenado posible. Así, capitales y ciudades principales se convirtieron en centros operativos del dominio hispano, del dominio español, pues en ellas se instalaban las principales instituciones de la administración colonial. En las ciudades principalmente se instalaban los cabildos y después ya en la acumulación de ciudades en un territorio pasaba a ser una capitanía general, que sería en este caso como el rol del alcalde en los cabildos y el presidente en las capitanías generales. Muchas de estas urbes o de estas ciudades tuvieron una importancia productiva o comercial, ¿ya? Perdón, justo va pasando afuera un vehículo cantando los huevos. Vamos a esperar que pase para no salirme de la presentación y tener que poner pausa. A 2.000 huevos, a 2.000 pesos los huevos por si acaso. Ya, ahí se fue. Ya, dijimos que tenían una importancia productiva comercial, es decir, podían ser ciudades que servían para trabajar, digamos, la venta de productos o para producir productos, principalmente ciudades que tienen que ver, digamos, con la producción agrícola. Por ejemplo, antiguamente Chillán era una ciudad que permitía bastante producción agrícola, Talca, Rancagua, la ciudad de Linares, la ciudad de La Serena, Coquimbo, y una que podríamos considerar como comercial podría ser la ciudad de Valparaíso, ya que al ser una ciudad puerto permitía el comercio de productos a través de los barcos. Operaban como centros administrativos, por ejemplo Santiago, Concepción, o zonas de frontera. Ahí podríamos estar hablando hoy en día de la ciudad de Arica, la ciudad de Punta Arenas en el sur. De modo de resguardar la ocupación hispana ante levantamientos indígenas, o sea, que los indígenas pudieran, o los aborígenes, pudieran, digamos, tratar de levantarse en armas en contra de los españoles, o amenazas de otras potencias europeas. Otros países europeos que quisieran también ir a conquistar los territorios que ya eran españoles, había que defenderlos de alguna manera. Si bien gran parte de la población se localizó en zonas rurales y por lo tanto la cultura y la identidad estuvieron marcadas por la vida y las rutinas propias de dichas zonas. O sea, la vida principalmente giró en cuanto a lo que era el campo, la producción agrícola, tener las haciendas, los fundos, donde se producían alimentos, frutas, etcétera. Las ciudades crecieron también paulatinamente, especialmente gracias a la población mestiza. Ahora, recordar que los mestizos son las mezclas de poblaciones que existían acá en América. Ejemplo, los españoles que llegaron acá abusaban generalmente de las aborígenes y nacían hijos. Y esos hijos eran mestizos, porque mestizo mezcla, a eso se refiere, que buscó vivir en ellas, ya que otorgaban más posibilidades económicas que el trabajo rural. Obviamente, un mestizo prefería tratar de trabajar en la ciudad como comerciante, vendiendo algún producto, aprendiendo algún oficio como sastre, zapatero, carpintero, albañil, que tener que trabajar, digamos, directamente en la producción de alimentos en el campo, a todo sol, en el campo, arando la tierra, cosechando papas, trigo, etcétera. Entonces, ese, digamos, era el rol de la importancia de las ciudades que habían, digamos, en toda la sociedad colonial. Aquí hablamos como América en general. Y ahora deberían estar viendo más o menos, este es como el dibujo o el diseño que buscaban los españoles para plantar una ciudad acá en América. Tenían que tener ciertos requisitos. El ideal es que la ciudad estuviera en un valle, o sea, en un territorio que fuera plano, para poder fundar la ciudad, pero que también fuera de fácil manera poder vigilar hacia los horizontes para prevenir alguna invasión de algún pueblo aborigen o de algún pueblo extranjero. También tenía que estar ubicado cerca, digamos, de un afluente de agua, en este caso de un río,
Lo vimos, lo conversamos anteriormente. La mayoría de las ciudades en Chile, por ejemplo, que en nuestro caso particular, siempre están, digamos, fundadas o están situadas hasta hoy en día cerca de algún río. Por ejemplo, en Chillán tenemos el río Chillán, que a lo mejor no todos lo ubican, pero es lo que uno conoce que va por el puente El Saqui, acá hacia el sector oriente, ese es el río Chillán, y también tenemos al norte el río Ñuble. En Talca tenemos el río Maule, en Concepción tenemos el río Biobío y así sucesivamente. En Valdivia tenemos el río el Calle Calle y en Santiago tenemos el río Maipo, antiguamente ahora es el río Mapocho, y digamos hacia el norte el río Elqui, en el Valle del Elqui para La Serena y Coquimbo. Todas las ciudades se van a buscar que estén cerca de agua, porque el agua te va a poder permitir tener para beber, para ducharte, para poder regar las plantaciones agrícolas. En sí, todo lugar que pueda tener agua puede ser fructífero para poder desarrollar alguna actividad y para poder vivir. Además, también aquí muestra la imagen de que la ciudad está, digamos, a orilla de mar. ¿Para qué? Para que también la ciudad pueda funcionar como una especie de puerto, donde puedan llegar intercambios comerciales a través de los barcos. Bien, ojalá se haya podido entender esa parte. También en el título y en el objetivo del día de hoy está conocer lo que fue el proceso de evangelización en América. A ver, ¿a qué se refiere con evangelización? Se refiere a que cuando el rey de España ya toma la decisión de conquistar este continente, si el continente viene siendo un territorio nuevo, inexplorado, que el hombre europeo nunca antes había ido, digamos, salvo las expediciones de Colón hacia América, supuestamente sin saber que esto era un continente nuevo y pensando que había llegado a las Indias. Pero para ello, como era un territorio nuevo, en este entonces, a principios de los años 1500 del siglo XVI, todo territorio que no fuera explorado se consideraba que no tenía dueño. Por eso es que el rey estaba interesado en poder venir a conquistarlo, porque no tenía dueño. Pero no tenía un dueño en la tierra, pero sí tenía un dueño, por decir así, celestial. Se consideraba que Dios era el dueño de este territorio, ya que él había sido el creador de todo lo que existía en la tierra. Entonces, al único que podían pedirle un permiso para ir a conquistar, porque el territorio era de Dios, era al Papa. O sea, pedirle a la iglesia permiso para poder ir. Y la iglesia otorgó este permiso para que el rey de España pudiera mandar soldados, personas, hombres a conquistar y a poblar estos territorios, pero con una condición. Una condición era de que había que evangelizar a toda persona que se encontrara en ese territorio y que no creyese en Dios. Evangelizar quiere decir convertir. O sea, estos aborígenes, por ejemplo, y si hablamos de las principales civilizaciones americanas, mayas, aztecas, incas, y después ya civilizaciones menores como los yaguitas, atacameños, los mapuches, los picunches, araucanos, etcétera, todo lo que no se nos puedan ocurrir, ellos tenían sus propias creencias, tenían sus propios dioses, su propia visión de cómo había sido creado el mundo. Entonces, la Iglesia Católica quería que todos ellos pasaran a ser creyentes en Dios, que pasaran a pertenecer a la Iglesia Católica. Y para ello es el proceso de evangelización, que en la práctica, en el papel, en la teoría, era invitar a estos aborígenes y enseñarles de que sus creencias eran incorrectas y que ellos debían creer en Dios. El problema de esto es de que, uno, había una diferencia de lenguaje, de idioma. El aborigen no iba a entender lo que hablaba el español porque el aborigen hablaba su propio idioma, el español hablaba español. Y lo otro era de que las reales intenciones de los conquistadores era ojalá tener que matar, deshacerse de todos los aborígenes para poder quedarse ellos con el territorio y no tener que, digamos, estar evangelizando ni nada. Para eso, la iglesia en cada barco que zarpaba desde España hacia América enviaba religiosos, por decir así, enviaba curitas o monjes, para que ellos se encargaran de este proceso. Pero como estaba esta diferenciación de idioma,
cuando se les leía de que Dios era el ser, el creador del cielo y la tierra, que era el único Dios que existía, los demás dioses eran falsos, todo, los aborígenes no entendían nada. Y después cuando se les preguntaba si ellos estaban dispuestos a asumir que nuestro Dios, decían los monjes, nuestro Dios, el de la religión católica, el de la religión cristiana, era el creador de todo, y si ellos aceptaban creer en ese Dios, nuevamente los aborígenes no entendían lo que le estaban diciendo, por lo tanto no iban a decir que sí, aunque hubiesen entendido de que el decir que sí les podía permitir seguir vivos, pero ellos decían que no, o sea, no entendían, no respondían. Entonces eso le daba el pie o le daba la oportunidad a los españoles para decir, no, ellos no se quieren convertir, no se quieren evangelizar, son unos herejes, por lo tanto tenemos que reclamar estas tierras en nombre del Papa y en nombre del Rey. Así que la única forma es matarlos. Y así mataron y mataron a mucha población aborigen acá en América. Se dice de que mataron entre el 60 y el 70% de la población americana. O sea, si hubiesen sido 100 millones, mataron entre 60 y 70 millones de aborígenes y quedaron cerca entre 30 y 40 millones de aborígenes vivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que posteriormente algunos aborígenes como empezaron a comprender de que si ellos se negaban, los mataban. Entonces trataron de no negarse. Y también los conquistadores se dieron cuenta de que el aborigen no iba a ser tanto una carga, sino que podían aprovecharse de eso. ¿Para qué? Para obtener esclavos. Y posteriormente se instauró la costumbre de, digamos, realizar encomiendas. Ahora, hoy en día nosotros tenemos la encomienda como un paquete que le pagamos a una empresa y lo llevamos pedimos que lo lleven de una ciudad a otra o de un lugar a otro. En este tiempo, el concepto encomienda se refería a que se entregaba un aborigen a cargo de un conquistador para que el aborigen le sirviera como trabajador y el conquistador se comprometía a cuidarlo, a alimentarlo, a darle todas las comodidades que fueran necesarias para que este aborigen viviera y pudiera servirle. Pero en la realidad de la práctica no fue tan así porque se utilizaron como realmente esclavos y los conquistadores no estaban ni ahí con que si dentro del proceso de la esclavitud, del trabajo forzado, excesivo, etcétera, se murieran. Mala suerte, encontraremos otros aborígenes a los cuales nos van a entregar como esclavos y podamos seguir trabajando. Bien, volviendo al texto, dice, otro elemento que formó parte del proceso de colonización americana fue la evangelización. Junto con la dominación por las armas, los monarcas españoles, que se consideraban a sí mismos defensores de la religión católica, promovieron la conquista espiritual en el mundo americano. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia Católica, como la construcción de templos religiosos, la organización de sacerdotes, el cobro del diezmo y la presentación de candidatos para altos cargos eclesiásticos. Además, se instalaron misioneros pertenecientes a órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios y jesuitas, quienes evangelizaban principalmente a través de la educación. ¿A qué se refieren con evangelizar a través de la educación? Es que obviamente el aborigen acá no iba a la escuela. No existía ese concepto acá en América. Ellos todo lo que aprendían, lo aprendían diario a diario y lo aprendían a través, digamos, de forma oral con sus padres. Lo que ellos les iban enseñando día a día. Pero la iglesia trajo consigo la instrucción primaria, o sea, lo que nosotros podemos conocer hoy día como la educación básica. Entonces, a través de eso, ellos iban evangelizando y iban introduciendo el concepto de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, fue el creador de todo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa, digamos, lo que yo les conté más, lo que dice el texto, es lo que correspondía al proceso de evangelización. Ahora, estas órdenes religiosas coincidían en lo indispensable que era la concentración o reducción de la población indígena en pueblos de indios, a fin de ejercer mayor control sobre ella. Mediante la predicación y la enseñanza se transmitía la doctrina cristiana, forzando
la adopción de ciertas conductas occidentales, como la monogamia, o sea, tener una sola esposa, ya que los aborígenes podían, era, digamos, manejaban este asunto en base a lo que ellos podían mantener. Si con lo que ellos tenían podían mantener 5 esposas y las 5 mujeres estaban de acuerdo y no tenían problema en convivir juntas, el hombre tenía 5 esposas. En cambio, la costumbre religiosa católica de Europa establecía de que un hombre puede tener solamente una mujer y cuando se casa para toda la vida. Así que impusieron esa conducta acá en América para que los aborígenes, digamos, empezaran a vivir como los españoles en España o en Europa, teniendo, por ejemplo, en este aspecto solamente una esposa y no 4 o 5 las que ellas quisieran, ¿ya? Y también introdujeron el matrimonio. Acá los aborígenes tenían rituales, ceremonias donde, digamos, ellos emparejaban sus vidas, pero no existía el matrimonio legal, oficial, en documento como tal. Entonces también eso lo introdujeron, perdón, los españoles acá en América, que para los europeos constituían prácticas civilizadas. O sea, los europeos decían, una, un pueblo civilizado el hombre tiene que tener una sola mujer, eh, tienen que casarse, tener hijos, educarlos, trabajar, servirle al rey, pagar impuestos, etcétera. Por otra parte, dado que la gran mayoría de los pueblos indígenas americanos estaban más acostumbrados a utilizar el lenguaje visual que el escrito, las imágenes se convirtieron en el principal medio de difusión de la religión católica. Es decir, acá los aborígenes no basaban su comunicación, digamos, a través de escribir, que era una carta, un documento, etcétera, sino que ellos eran más pictográficos, eran el hecho de representar cosas a través de imágenes, de dibujos. Si ellos, por ejemplo, en algún momento de la vida, como lo hacían los primeros hombres, los homínidos, para representar que andaban cazando, o que ellos, digamos, su especialidad era la de ser cazadores, dibujaban personas cazando animales. Y eso era la forma de decir, nosotros somos cazadores. Pero no lo escribían en un documento donde dijera, nosotros, los Chipunchaki, somos cazadores, nos especializamos en cazar, por ejemplo, vacunos, cerdos, animales propios del territorio, etcétera. Entonces, la religión católica, ¿qué hizo? Como los aborígenes no se iban a poner a leer si les pasaban un panfleto, una carta, un documento, empezaron a hacer dibujos en donde se manifestaba de que Dios era bueno, de que Dios era lo más importante que había, y una marca de eso, o un ejemplo de eso, lo podemos ver aún en las iglesias, que las iglesias siempre tienen cuadritos, por ejemplo, de la pasión de Cristo, de cuando es llevado a crucificarse, cuando muere, cuando resucita. Vemos cuadros, imágenes pintados, muchos, muchas pinturas de Jesús, de los santos, etcétera. Entonces trataron de llegar a ello a través de las imágenes, de las pinturas que se podían hacer. Eso, chiquillo, es lo que corresponde todo al día de hoy. Les había dicho de que la clase iba a ser, digamos, breve, corta, y ahora, digamos, ya que tenemos esto visto, lo pueden encontrar, si mal no recuerdo, desde la página 74, si no me equivoco, del libro de texto de clase, en donde aparece más detallado todo. Ahora, con respecto a lo que veníamos haciendo semanas anteriores de tareas, etcétera, esta semana, la siguiente, yo no voy a dar tarea porque quiero que los que vean que tienen cosas pendientes, que se pongan al día. Prefiero que ocupen el tiempo para ver si tienen alguna tareita atrasada o algo, se pongan al día y así lo puedan trabajar de mejor manera y ponerse al día con lo que tienen pendiente. Ya que estamos a la primera semana de noviembre, ya como año escolar, lo más probable es que a finales de mes nos van a pedir notas. Entonces, tienen que tener la oportunidad ustedes de ponerse al día para poder calcularle notas en base a los trabajos que han hecho o a sus participaciones y
poder, digamos, ir cerrando ese proceso de este año que ha sido tan caótico. Ya chicos, eso es todo, los dejo. Ahora terminando de grabar, les voy a subir el video en el grupo de Facebook y también se los voy a subir a la plataforma de YouTube y les comparto ambos links posteriormente en el grupo. Nos vemos, cuídense, participen de todas las actividades. Espero que quienes ya tengan sus resultados de las postulaciones a otros colegios las comiencen a concretar. Cuando sean las fechas, que se vayan a matricular, aseguren sus cupos para que no anden a última hora buscando eso. Así que nos vemos. Sería el próximo miércoles a la misma hora, esperando que la plataforma Meet no tenga inconveniente para poder tener la clase en vivo y no tener que estar, digamos, viendo la repetición después por video. Hasta la próxima semana, chicos. Me despido.